Buenos días, hermanos, hermanas de Adulam, amigos, invitados. El Señor los bendiga. Este es un nuevo día del Señor, el día en que nos gozamos en su salvación. No me canso de decirlo, el día que el Señor hizo para que nosotros le adoremos, para que nosotros nos reunamos con Él congregacionalmente. Gracias al Señor porque tenemos una nueva oportunidad y qué bueno que cada domingo podamos congregarnos de esta manera online. Gracias al Señor también nuestro presidente ha decretado el cese del confinamiento obligatorio que se acogió a partir del tiempo de la declaración de pandemia a nivel mundial. Gracias a esta decisión presidencial, nuestro alcalde ha ordenado también la reapertura de todos los sectores económicos de la ciudad, así también no he escuchado de la de gobernadora, pero imagino que también lo hizo o lo hará. Esto significa, hermanos, que a partir del próximo 1 de septiembre, martes, ya no habrá medidas que nos limiten en nuestra circulación. Vamos a poder salir sin necesidad de la observancia de un pico y cédula, como lo estamos haciendo desde hace 5 meses, ¿sí? Y estas nuevas directrices de la alcaldía nos han hecho un llamado a ser muy responsables en todo lo que es el desempeño de nuestras labores, nuestras entradas, nuestras salidas, ¿sí? Y con el fin de protegernos, se ha autorizado un protocolo de bioseguridad que contiene unas especificaciones de cómo nosotros podemos ahora entrar en este nuevo tiempo para que nos podamos seguir cuidando, porque el virus aún se encuentra allí afuera. Encontramos en este protocolo algunas medidas, por ejemplo, el uso obligatorio del tapabocas, el uso de máscaras de protección para algunos trabajadores. Por ejemplo, nuestros servidores en el Ministerio de Ujieres deberán usar no solo tapabocas, sino también la pantalla, la máscara de protección. Lo dice el protocolo autorizado para las iglesias, para la apertura de los servicios religiosos nuevamente en sus sedes. El lavado frecuente de manos, el uso de geles antibacteriales, la limpieza de los zapatos al ingresar y salir de recintos cerrados, la desinfección de los lugares de reunión y el distanciamiento obligatorio de 2 metros entre las personas, así como la prohibición de saludos con besos y abrazos. Estas son normas generales para que incluye el protocolo de bioseguridad que se ha autorizado para este nuevo tiempo. El 31 de julio pasado, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom, dijo textualmente, voy a leerlo para ustedes: aunque el desarrollo de la vacuna está ocurriendo a una velocidad récord, debemos aprender a vivir con este virus. Y debemos combatirlo con las herramientas que tenemos. Repito, y abro comillas, debemos aprender a vivir con este virus, cierro comillas. A partir de esta declaración, todos los gobiernos a nivel mundial han hecho un llamado generalizado a prepararnos para lo por venir, llamado este tiempo como nueva normalidad. La nueva realidad de convivir con el coronavirus o la nueva convivencia con el COVID-19. Incluso se le ha llamado a este virus como un nuevo miembro de la sociedad actual. Imagínense. Esto ha generado y nos genera intranquilidad, ¿verdad? Y por esto las autoridades hacen un llamado a no descuidar la importancia de observar estos protocolos de bioseguridad.
quiero decirles, esto llamado nueva normalidad no es nuevo. No es nuevo. No debemos temer. Y quiero darte un mensaje, creo va a ser corto, darte un mensaje que he titulado NN, Nueva Normalidad, ¿sí? Y cuyo propósito es enseñarte a afrontar y superar los cambios en este nuevo tiempo, a que este nuevo tiempo no genere en tu corazón temor, para que no seas llevado de aquí para allá por el temor, para que la intranquilidad no sea paralizándote en el llamado que tienes hacia la eternidad. Esta nueva normalidad, por eso el titulado NN, nueva normalidad que han autorizado los gobiernos, no nos debe sorprender. Quiero invitarte a que vayamos a Apocalipsis 21:5. Apocalipsis 21:5. Y nos dice la palabra del Señor. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago cosas nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Voy a repetirlo. Y el que estaba sentado en el trono, el Señor Jesús, he aquí yo hago, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Se van a cumplir. Se van a cumplir. El Señor Jesús vino a hacerlo todo nuevo en esta tierra. Quiero remitirme al tiempo de la llegada del Señor Jesús a la tierra. Quiero remitirme a su historia en esta tierra hace más de 2020 años para que hallemos en este corto estudio tranquilidad dentro de esta nueva normalidad. ¿Sí? El Señor Jesús nos enseñó desde que vino a la tierra que Él venía a hacer todas las cosas nuevas. Por ejemplo, en Marcos 14:24 nos dijo que Él trajo un nuevo pacto. Te voy a hablar del periodo de nueva normalidad que trajo el Señor Jesús al llegar a la tierra. Él trajo un nuevo pacto. Marcos 14:24 nos dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Todo Él vino a hacerlo nuevo. Él derramó su sangre en una cruz para hacer un pacto nuevo contigo y conmigo. Un pacto que rompía tradiciones, un pacto que iba más allá de ritos, un pacto que iba más allá de la obra humana para ganar la salvación, un pacto que nos cobija a ti y a mí hoy. Pero también nos habló el Señor Jesús en Juan 3:3. Juan 3:3. En su encuentro con Nicodemo. Un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos, que le preguntó de manera muy oculta, él vino de noche para no ser visto porque era muy conocido. Le dijo en el versículo 2 del Evangelio según San Juan 3, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él vino entonces y dentro de su nueva normalidad para la tierra, Él trajo un NN, nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que nos permitirá ver y entrar en el reino de Dios, en el reino de nuestro Padre Celestial. Ir a nuestra morada eterna. En Juan 13:34, nos dice el Señor,
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Él vino a traernos dentro de su nueva normalidad un mandamiento nuevo. ¿Cuál era la normalidad en ese tiempo? La ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, me la hiciste, me la pagas. Y él vino a causar una revolución con sus enseñanzas nuevas de amor y de misericordia. Un mandamiento nuevo. Entonces, esto de la nueva normalidad no es nuevo. No tiene por qué asustarnos. Nosotros vivimos en la nueva normalidad que el Señor Jesús trajo desde el cielo para nosotros hace más de 2020 años. Marcos 16, 17 introduce también algo nuevo. Marcos 16, 17 nos dice el Señor. Yo estoy anhelando entrar en este tiempo de reapertura en nuestra sede, porque es muy incómodo predicar con esto aquí. Marcos 16, no me puedo mover mucho, los que me conocen saben que me gusta moverme. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 nos dice, voy a leerlo desde el versículo 15. Y les dijo, habla el Señor Jesús, id por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Él vino a traer nuevas lenguas, Él vino a traer nuevas señales que siguen a los que creen en Él, a los que han decidido entregar su vida a Él y dedicarse a agradarle a Él. Él también trajo buenas nuevas de salvación, Lucas 4:18. Seguimos estudiando el sistema de nueva normalidad del Señor. Lucas 4:18, el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él vino a traer buenas nuevas de salvación. Él hace todas las cosas nuevas. También vino a traer buenas nuevas de paz. Efesios 2:16. Espero que estén tomando nota de los versículos, que estén sentaditos ahí en familia. Ayer les hice una invitación para que hoy, durante este tiempo de nuestro servicio, se tomen fotos y nos las manden por el chat. Fotos en familia, si estás solo, si estás acompañado, mándanos una foto. Vamos a estar muy contentos de recibirla. Efesios 2:16 al 17. Dice la palabra. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, Jesucristo, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él vino a traer buenas nuevas de paz. Entonces, Él vino a establecer una nueva normalidad con un nuevo nacimiento, con un nuevo mandamiento, con nuevas lenguas, con nuevas señales, con buenas nuevas de salvación, con buenas nuevas de paz, con un nuevo pacto y con una nueva historia. Segunda de Corintios 5:7 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas
nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. El Señor nos habla, a partir de mí, en ti, tu historia es nueva. Yo hago todas las cosas nuevas en tu vida. Tu historia será nueva. Tu historia será nueva. A partir del Señor Jesús, tu historia será nueva. Así como son nuevas sus misericordias cada mañana. Así como son nuevas sus misericordias cada mañana, como nos lo dice Lamentaciones 3:22. Entonces no debemos temer. Él siempre hace todo nuevo. Encontramos en el transcurso de la palabra, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como una mujer en Juan 8 iba a ser apedreada porque había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y el Señor, ve este cuadro, los sacerdotes le llevan a la mujer con piedras en mano, porque la ley que ellos observaban y obedecían de una manera tan estricta decía que ella debía ser apedreada. No solo ella, también la persona con la que estaba en adulterio, pero fue llevada solamente ella. Y el Señor les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos tuvieron que soltar las piedras, porque todos estaban untados de pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado, desde Génesis 3, ha sido un virus que ha convivido con el hombre. El pecado, desde Génesis 3, ha sido un virus que ha convivido con el hombre. Por eso Él nos dejó una nueva normalidad. Por eso Él trajo una nueva normalidad. Y nos enseñó a que todas las cosas Él las hace nuevas. Por eso encontramos a nuestro Padre, el Creador, haciendo todo nuevo en Génesis 1 a través de su palabra. Por eso encontramos a nuestro Padre, el Creador, deshaciendo toda la creación por medio de un diluvio y escogiendo a uno por gracia. No se lo merecía, fue por gracia. Lo escogió a Noé. Y a él le encargó, haz un arca de salvación, porque yo traeré agua sobre toda la tierra. Todo lo que ves va a desaparecer, toda criatura sobre esta tierra, excepción de tu vida y de la de tu familia. Su creación allí desapareció. Él vino a hacer todo nuevo, una nueva tierra. Pero el pecado siguió estando presente en la tierra como el virus, como estamos hoy con el COVID-19. Siguió estando y la gente siguió contagiándose. Y siempre el Señor, siempre Dios el Padre ha estado interviniendo en la vida del hombre, porque el pecado reinó en el hombre hasta que vino el Hijo. Entonces el Hijo fue enviado para traer la nueva normalidad del cielo a la tierra, para que el sistema del mundo no sea impregnándonos de pecado, contagiándonos de pecado. Y así como Él trajo una nueva normalidad, Él también nos dejó un protocolo de bioseguridad. ¿Qué está registrado aquí en su palabra? Un protocolo de bioespiritualidad, dice mi esposo. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Y en ese protocolo de biovitalidad, bioespiritualidad, exacto, de bioespiritualidad, Él nos enseña, vamos a hacer una comparación. Entonces, Él también, en su protocolo, así como el alcalde nos está previniendo de que debemos aprender a convivir con el COVID-19, este virus, el Señor Jesús vino a esta tierra y también identificó claramente a su enemigo.
lo identificó claramente, así como tú y yo debemos identificar claramente a este enemigo que se llama COVID-19. Un enemigo que no se ve. También el Señor Jesús lidió con uno que no se ve, que se llama el diablo y Satanás. También lidió con el pecado que no se ve, pero que está presente en la vida de los hombres. Lo identificó. Cuando él estuvo en Lucas 4, en el desierto, estuvo en el desierto, como nos lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, estuvo en el desierto llevado por el Espíritu, dice que él tuvo un encuentro con el mismo Satanás en el desierto. Y en el desierto, con el Espíritu allí, él venció a Satanás. Venció a Satanás. Te voy a hablar de dos momentos diferentes donde él se encontró con Satanás. El primero en Lucas 4. Lucas 4, como te lo acabo de decir. Dice, este pasaje también lo podemos estudiar en Mateo 4 y en Marcos 1. Jesús, Lucas 4:1, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde se había bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Encuentro. Entonces, en aquellos días él no comió nada, pasados los cuales Jesús tuvo hambre. Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió diciéndole, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Él estaba solas en el desierto con Satanás, pero ahí estaba el Espíritu Santo, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en él, así como está el Espíritu Santo en ti y en mí hoy frente a toda tentación de las tinieblas. Y él se defendió con la palabra, escrito está, y en la última de las tentaciones, le dice, versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Dicho está, ya te lo he dicho, lo que está escrito, yo lo creo, entonces yo lo digo. Dicho está, vete de aquí, no me molestes más, tú no tentarás al Señor tu Dios. Que habita en mí, que habita en mí. Pero también encuentro en Mateo 16:33, la Biblia registra en Mateo 16:33. Perdón, estoy equivocada. Voy a pedir que me ayuden porque anoté mal una cita. Vamos a buscarlo. Bueno, es Mateo 16 desde el 21. Dice, es 23, no 33. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Quítate delante de mí. ¿Se lo dijo a quién? Volviéndose dijo a Pedro. Encontramos aquí un encuentro diferente del Señor Jesús con Satanás. Satanás estaba usando a Pedro, un discípulo de su círculo íntimo, para llevar al Señor Jesús a desobedecer el llamado del cielo a su vida. Él vino a sanar enfermos, él vino a abrir los ojos de los ciegos, él vino a hacer todo esto, pero él vino a salvarnos muriendo en una cruz.
Y él acababa de anunciar, es necesario que yo muera. Y Pedro le dice, Señor, que esto no te acontezca. Pedro fue usado por el enemigo para provocar, para hacer fluir, para hacer salir del interior del Señor Jesús la autocompasión. Y la autocompasión es orgullo delante de Dios. Por eso le dijo, apártate delante de mí, quítate delante de mí. Mira, busqué en otras versiones, me llamó la atención, porque dice, apártate, voy a leerles varias versiones. Apártate, Pedro, representas una trampa peligrosa para mí, porque ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Otra versión, apártate, Pedro, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, solo piensas en las cosas de los hombres. Apártate, Pedro, porque no te preocupan las cosas de Dios, sino te preocupan las cosas de la gente. Quítate, Pedro, me eres escándalo, dice otra versión, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Pedro, la lenguaje actual, versión lenguaje actual, dice, Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Entonces encontramos aquí cómo el Señor Jesús tiene discernimiento de que Satanás estaba usando a Pedro. Y él mira a Pedro, pero le habla a Satanás que estaba usando a Pedro. ¿Sabes qué veo yo aquí? Un nuevo sistema, una nueva normalidad. Porque el Señor Jesús estaba enseñándonos lo que tiempo después escribiría el apóstol Pablo en Efesios 6:12, que nos dice, vamos a leerlo. A mí me gusta leer los versículos porque les enseño a buscarlos. Él estaba cumpliendo con lo que tiempo después escribiría el apóstol Pablo. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando él se dirigió a Pedro, él miró a Pedro, pero en realidad le habló a Satanás, que había influenciado a Pedro para hablar de tal forma que llevara al Señor Jesús, como dice en la versión lenguaje actual, a que él desobedeciera los planes de ir a la cruz, de morir y resucitar para darnos vida eterna. Entonces, veo cómo el Señor cumplió con ese discernimiento que tú y yo debemos cumplir. Él nos dejó un nuevo protocolo de bioseguridad, hermano, donde el Señor nos enseña, no entres en contienda con tu hermano, no entres en contienda con tu esposo, tu esposa, no entres en contienda con tus hijos. Ve y reprende a Satanás. Un nuevo protocolo. Porque tu lucha no es contra poderes humanos, no es contra gente de carne y hueso, no es contra personas como tú y como yo. Tu lucha es tu adversario. Tenemos un enemigo que vive en esta misma tierra donde tú y yo vivimos, pero que no puede acercarse a ti a menos que tú le abras la puerta del cerco que Dios ha establecido a tu alrededor de toda tu casa para protegerte. Entonces, así como hoy nuestras autoridades nos hacen un llamado, como lo dijo el director de la OMS, hay que aprender así nos dijo, hay que aprender a vivir con este virus. ¿Sabes qué? Hoy el Señor te está enseñando, el Señor te está recordando que Él tiene en su palabra un protocolo de bioespiritualidad, biovitalidad, ¿sí? Para enseñarte
que puedes habitar en esta tierra siendo Señor y no esclavo, para enseñarte que puedes habitar en esta tierra sin contagiarte con el virus del pecado y sin relacionarte con Satanás. Si hay un distanciamiento establecido en la palabra, en el protocolo de bioespiritualidad y biovitalidad del Señor, que es la palabra, la Biblia, es el distanciamiento del enemigo y de las cosas del mundo. Ese es el distanciamiento que debemos nosotros respetar. Por eso cuando nos dice el alcalde, hay que guardar un distanciamiento, no es nuevo para nosotros, lo vamos a respetar, no es nuevo. Si nos venimos entonces nosotros cuidando del pecado, si hemos guardado un distanciamiento obligatorio del pecado y del enemigo, del pecado y de las cosas del mundo, primera de Juan 2:15, que hay en el mundo los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Esto no es de Dios. El que ama al mundo no ama al Padre. Distanciamiento del mundo. Distanciamiento. Debería ser obligado, pero también es selectivo, ¿verdad? El distanciamiento del Señor también es selectivo, como el que estamos ahora iniciando, porque depende de ti. Nuestro Padre es amoroso, no es impositivo. Nuestro Padre es respetuoso. Él no te va a obligar a nada. Él te dice en el libro de Deuteronomio, he aquí la vida, he aquí la muerte, he aquí la bendición, he aquí la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia por siempre. Por siempre. Entonces, nos llaman hoy a convivir con el enemigo, con este virus, pero ya nosotros sabemos cómo vamos a lidiar con esto, porque nuestro Rey, el Señor Jesús, nos enseña en la palabra cómo nosotros debemos también aprender a no a convivir, sino a vencer al enemigo. Él lo identificó y por eso lo venció en el desierto, pero también lo venció en el huerto de Getsemaní, cuando vino toda esa tentación de no hacer la voluntad del Padre. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino como tú quieres, como es tu voluntad. Él venció allí, venció a Satanás, porque decidió acogerse a la voluntad del Padre. Y luego fue a la cruz y lo venció en la cruz. Entonces, este enemigo que parece nuevo, que tiene un nuevo nombre que se llama coronavirus, COVID-19, no debe ser para nosotros un motivo de temor, porque ya venimos, hermanos, ya venimos nosotros siendo capacitados y adiestrados a enfrentar enemigos, identificarlos, enfrentarlos y vencerlos. Amén. Lo segundo, que el protocolo de bioespiritualidad, biovitalidad, que nos enseñó el Señor fue cómo relacionarnos con la gente. Ahora que el nuevo protocolo habla del distanciamiento de los 2 metros, ¿cómo nos enseña el Señor a relacionarnos con la gente? Bueno, ¿cómo lo hizo Él? ¿Cómo se relacionó Él con la gente? Sirviéndole. Él vino a sanar los enfermos. Él vino a abrir los ojos de los ciegos. Él vino a que el paralítico, el cojo caminaran. Encontramos el paralítico de Betesda, que el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Levántate. Él sana al ciego Bartimeo. Encontramos al Señor limpiando leprosos. Encontramos al Señor resucitando a Lázaro, liberando endemoniados. Él se relacionó con la gente. Las multitudes lo seguían. Muchos iban a las sinagogas a escucharlo. Él se relacionó con la gente. Él se relacionó con autoridades, con sacerdotes. Se relacionó con autoridades gubernamentales. En ningún momento él lo encontramos siendo irrespetuoso con Potifar. ¿Sí? Se relacionó con los oprimidos, dándoles palabras consoladoras. Se relacionó con niños, bendiciéndoles. Y él vino a enseñarnos
cómo relacionarnos con el Padre a través de la oración. Lo que te quiero anunciar en este segundo punto es que esta nueva normalidad a la que nos llaman nuestras autoridades en Barranquilla no contraría para nada este relacionamiento que nos enseña el protocolo de bioespiritualidad y biovitalidad del Señor Jesús, del que te estoy hablando. Porque si no nos podemos acercar a 2 metros de una persona, sí podemos enviarle la palabra. Y la persona va a ser sanada igual. Si no podemos acercarnos a darle besos y abrazos, quiero decirte, el Señor Jesús se relacionó con todos estos, los sanó, los liberó, les trajo soluciones a sus vidas, y no encuentro en toda la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, bueno, el Señor Jesús fue en el Nuevo Testamento, no encuentro en los 4 evangelios que diga que el Señor Jesús para hacer esto tuvo que abrazarlos y besarlos. Y lo hizo. Entonces, esto no nos debe generar temor. La iglesia seguirá siendo iglesia, la iglesia seguirá trayendo vida, aunque nos digan de un distanciamiento de 2 metros. Envía la palabra, el Señor va a sanar. Envía la palabra, el Señor va a restaurar. Envía la palabra, el Señor va a liberar. Envía la palabra, el Señor va a consolar. El Señor va a edificar. Pero a tus niños en casa, abrázalos, bésalos. A los tuyos en tu familia, sé cariñoso, el roce, el afecto, exprésalo, comparte, convivencia sana. Amén. Jesús hizo todo esto sin abrazar ni besar. Él expresó su amor por la humanidad a través de su nueva normalidad. ¿Qué dice la nueva normalidad de esto? Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Él vino a enseñarnos a morir para vivir. Nueva normalidad. Morir para vivir. Pero no morir por el pecado, morir al yo. Morir a mis formas. El tercer punto, en este protocolo de bioespiritualidad y biovitalidad del Señor Jesús, está haciendo una comparación con nuestro protocolo nuevo en la limpieza y desinfección externa que debemos garantizar, no solo de nosotros, sino también de los lugares donde vamos a reunirnos. Entonces, nos hacen un llamado, nuestro alcalde nos hace un llamado a lavarnos las manos cada hora, a usar geles antibacteriales, a usar equipos de desinfección, antes y después de cada servicio. ¿Sí? Y quiero decirte, el Señor Jesús, en su protocolo, nos habla no de una limpieza exterior, sino de una limpieza interior. Los religiosos de la época estaban demasiado acostumbrados y apegados a la ley, a observar las formas. Ellos se preocupaban por las formas externas de las normas religiosas. Ellos se preocupaban por limpiar los vasos donde iban a beber. Pero el Señor vino a establecer, al lavarse las manos insistentemente, ¿sí? El Señor estableció que la ley debía estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. Él entonces vino a establecer una ley de gracia y de amor y de gracia, expresada como en el servicio de que acabo de hablarles. Una ley nueva de amor y gracia interesada en lo interno y no en lo externo.
Una ley que no esclaviza, sino que liberta. En su primer discurso, en Mateo 5:8, una enseñanza hermosa que hemos recibido en nuestro tiempo de discipulado. Damos gracias al Señor por nuestro hermano José Sales, que nos enseña con tanta sabiduría y humildad. Mateo 5, versículo 8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Entonces, los fariseos de la época se interesaban en esto, mira. En ponerse guantes, en formas, ¿sí? En lavarse las manos. Geles. Excelente este gel. Sí, excelente. ¿Sí? Estas eran las formas de ellos. En mantenerse todo el tiempo limpio en el exterior. ¿Y sabe qué les dice el Señor? Muéstrame tu corazón. Limpia tu corazón. Ese es nuestro protocolo. Limpia tu corazón. Porque ¿quién entrará en la presencia de Dios? Los de limpio corazón. La bienaventuranza nos da una promesa hermosa. Los de limpio corazón verán a Dios, verán a Dios. Y hermano, quiero decirte que en esta tierra donde tú y yo vivimos con un enemigo que está vencido, pero que está suelto por ahí, necesitamos ver a Dios todos los días de nuestra vida. Por eso en este protocolo el Señor no nos dice, ponte guantes, límpiate las manos. No, el Señor te dice, ¿sabes qué? Límpiate el corazón. Suelta las formas. Límpiate el corazón, porque si quieres ver el rostro de mi Padre, necesitarás un corazón limpio. ¿Quién entrará en el santo monte del Señor? Los limpios de manos y puros de corazón. Los limpios de manos y puros de corazón. Entonces no solamente Él vino a traer un nuevo relacionamiento con las personas. No solo vino a ayudarnos a identificar, a reprender y a vencer al enemigo, también nos vino a enseñar que no son las formas externas las que nos van a llevar a la presencia de nuestro Dios, pero será la limpieza del corazón, que cada día nosotros debemos venir delante de nuestro Dios, a ese lugar secreto en nuestra habitación, cerrada la puerta, hablar a nuestro Padre que ve en lo secreto, hablarle de todo lo que hay en nuestro corazón que nos inquieta, a entregarle cargas, para que Él se las lleve y Él nos limpie con su palabra. Nos limpie con su palabra. Cuando oramos, le entregamos todo lo que está aquí y lo que está aquí. Sale por nuestra boca y Él viene su palabra y entonces entra a nuestra mente, a nuestro corazón. Reemplazamos toda creencia errónea por las verdades de la palabra del Señor. Y dentro de este protocolo, el Señor, así como el protocolo de bioseguridad de nuestro alcalde nos habla de usar un tapabocas obligatoriamente, so pena de una sanción. Sabes, el Señor también, tú sabes que el Señor también usó tapabocas y Él te llama en su protocolo de bioespiritualidad y biovitalidad a usar un tapabocas. Yo tengo uno aquí. Espero que se oiga. ¿Se oye? Ok. Proverbios 10:19.
En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El Señor te llama ¿a qué? Estás hablando mucho. Ponte el tapabocas. Proverbios 13:3. El que guarda su boca del mal, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 17:28. Hay que cerrar la boca, ponte el tapabocas. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Me gusta la versión lenguaje actual porque dice, cuando el necio abre su boca, pone su vida en peligro. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Ponte el tapabocas. Ponte el tapabocas. Isaías 30:28. ¿Sabes qué pasa? Vamos a buscar Isaías 30. Isaías 30:28 dice. En el versículo 27 nos explica el Señor que este es un juicio, una palabra de juicio sobre Asiria, el enemigo. Es una palabra de juicio contra Asiria, enemigo de Israel. Dice, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndolos errar. El freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndolos errar. El mismo Señor pondrá un tapabocas a tus enemigos. Entonces no necesitas hablar y volverte un necio como ellos. Ponte el tapabocas porque el Señor le pondrá a ellos su tapabocas. Amén. Ok. Y en Isaías 37:29 encontramos un juicio también, un juicio para Sennacherib. Sennacherib, que había venido a sitiar a Judá. Y este rey de Siria, el Señor le dice a través de su profeta, le dice, 28, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino que viniste. El Señor, esta sentencia es para Sennacherib por su arrogancia. Todo arrogante que venga contra ti, no caigas en la necedad de tus palabras, enredándote en contiendas, en pleitos y en enemistades. No caigas en ese enredo de ese virus del pecado que anda por ahí suelto, ¿sí? Sino deja lugar a la ira del Señor, que dice el Señor que Él le pondrá freno en los labios de los arrogantes. Tú, ponte el tapabocas. Que el Señor se lo pondrá a ellos. Y por último te quiero llevar a Isaías 53. Isaías 53. Nos dice la palabra. Versículo 4 al 7.
Ciertamente, hermano, escúchalo. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabes qué hizo el Señor Jesús cuando fue cargado por el mismo Padre, con el pecado de todos nosotros? Se puso el tapabocas. No abrió su boca. Jesús el Salvador usó tapabocas. No abrió su boca. Enmudeció. Entonces, cuando este virus del pecado que pulula en esta tierra venga a querer contagiar tu corazón, recuerda esta enseñanza de hoy. No. A mí, mi Rey, mi Salvador, me trajo un protocolo de bioseguridad que yo voy a obedecer, que yo voy a cumplir. Donde Él me dice, es obligatorio el uso del tapabocas, pero depende de ti. Cierra tu boca, no te enredes en contiendas, no te enredes en pleitos, para que no caigas en destrucción y no pongas en peligro tu vida, como lo leímos en Proverbios 17:28, versión lenguaje actual. Pones en peligro tu vida abundante en esta tierra. Pones en peligro tu vida cuando se contamina tu corazón y no hay una limpieza interior. Entonces, como no hay un corazón limpio, no vas a ver el rostro de tu Dios en la eternidad. Él vino a hacerlo todo nuevo. Él vino a hacerlo todo nuevo. Él trajo todo nuevo. Él trajo todo en su vida fue nuevo. Él tuvo un nacimiento virginal, un bautismo que cumplió por justicia, porque él no había pecado. Él vivió una vida impecable sin pecar. Vino a devolver vista a los ciegos. Vino a limpiar leprosos. Vino a hacer andar paralíticos. Vino a resucitar muertos y establecer una nueva forma de relacionarnos con la humanidad, con las personas. Vino a servir, no a ser servido. Vino a dar y no a esperar recibir. Vino a perdonar y no esperar que vinieran sus ofensores a pedirle perdón. Vino a establecer una forma de relacionarse con el Padre, no a través de ritos, de sacrificios de animales, no a través de formas externas, no a través de obras humanas, sino a través de su gracia, del derramamiento de su sangre en una cruz para darnos vida y vida eterna. Él vino a morir por toda la humanidad y resucitar para darnos entrada con Él ante el Padre. Y a partir de Él, me llamó la atención esto que te voy a decir. A partir de esto, el Señor Jesús partió la historia en dos. Partió la historia en dos. Antes de Cristo, después de Cristo. Su nueva normalidad funcionó.
Y Él espera que siga funcionando. Él espera que tú te dejes conocer como un hijo del Padre, quien le ha dado el Señor. Lo último que el Señor trajo para ti fue un nombre nuevo. NN, nueva normalidad. NN, nuevo nacimiento. NN, nombre nuevo. Hoy en día, si encuentran una persona que no logran identificar, la entierran como NN. Pero nosotros no vamos a ser de esos NN que viven en esta vida enredados en que ahora viene una carga de temor porque tengo que cumplir un protocolo de bioseguridad y entonces no te me acerques porque me vas a contagiar, no salgo, no hago, no emprendo, no oro, no voy a servicio, no porque me voy a contagiar. No, el Señor hoy te dice, no te he llamado a vivir en temor, yo no te he dado a ti espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Te he enseñado una nueva normalidad, esto no debe ser nuevo para ti, tú no vas a morir en una tumba como un NN que no deja huella en esta tierra. Yo te he llamado a mostrar que yo te he dado a ti un nuevo nombre. ¿Cómo eres llamado antes? El amargado, ahora eres el dulce, el cariñoso, el amoroso. ¿Cómo te llamaban antes? La enfermiza, yo ahora soy sana en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo te llamaban antes? El peleonero, no, ahora soy un discípulo de amor. ¿Cómo te llamaban antes? Ese NN murió en la cruz y todas las cosas son hechas nuevas. Hay una nueva historia para ti. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Que no haya en tu vida, mi hermano, un antes del coronavirus y un después del coronavirus, porque las siglas son iguales. ACDC. Antes de Cristo y después de Cristo. No antes del coronavirus y después del coronavirus. Antes de Cristo, porque la historia se partió. ¿Sabes cuándo se partió la historia? La historia se partió en dos, no cuando Él murió en la cruz y resucitó, que es cuando Él nos dio esa victoria. Curiosamente, hermanos, la historia se partió en dos, desde el momento en que nació Jesús en esta tierra. Desde el momento en que nació Jesús, el calendario se parte en dos. Se comienza a contar una nueva historia, un nuevo tiempo. El año Domini, el año del Señor, el año del Señor, el día del nacimiento. Partió la historia en dos. No fue el día de la resurrección, que es nuestra victoria. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en este momento tú tienes que vivir el nuevo nacimiento. Deja de estar esperando que sucedan cosas en tu vida para que hayan cambios. Tú tienes que vivir el cambio. Ya recibí al Señor Jesús en mi corazón. Vivo una nueva normalidad. Ya yo no soy el de antes. Ahora no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Soy más que vencedor. Si hay enfermedad, soy sano por su llaga. Si no hay comida, yo soy el que su Padre le provee todas las cosas. Él es el que restaura mi vida. Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que consuela mi alma. Él es el que me da vida nueva. Él es el que tiene buenas de paz, buenas de salvación para mi vida. Él tiene buenas noticias para mí. Deja de estar esperando lo que viene después. Porque, ¿sabes? Vamos a una eternidad con el Padre. Vamos a una eternidad con el Padre. Pero tu historia no se partirá el día que te encuentres con el Padre. Tu historia se partió el día de tu nuevo nacimiento. El día de tu nuevo nacimiento. Hay un antes de Elizabeth y un después de Elizabeth en Cristo. Ponle tu nombre y decláralo allí donde estás. Un antes de Wenceslao y un después de Wenceslao en Cristo. Decláralo. Y dedícate, hermano, a cumplir el protocolo de bioespiritualidad que nos dejó en su palabra. Y no tendrás problema en cumplir el protocolo de bioseguridad que nos establecen las autoridades en este tiempo.